Bien, y en la cintura pélvica vamos a ver que esta estructura es la que tiene más estabilidad, ¿ya? La cintura pélvica es la que tiene más estabilidad. Por eso la luxación de cadera es menos frecuente, ¿no?, que la del hombro. Pero a diferencia del hombro, la luxación de cadera más frecuente es posterior, acuérdense, ¿no? En hombro la más frecuente es anterior, en cadera es la posterior. Muy bien, este hueso que vamos a ver en la cadera, en realidad el hueso, este hueso coxal de la cadera, está conformado por fusión de tres huesos, ¿no? Está lo que está de amarillo, el hueso ilíaco, lo que está de azul, donde te sientas, el isquion, para que te sientes, y en la porción anterior, el hueso púbico, pubis. Entonces el hueso coxal tiene estas tres porciones: ilíaco, isquio y pubis, y a su vez se insertan, miren cómo los tres se fusionan en esta cavidad del hueso coxal llamado acetábulo. Ahí se van a fusionar los tres, ¿no? Algunas estructuras importantes de acá, recordar esta de acá, miren, espina ciática, ¿no? Habíamos dicho espina ciática, ¿no? Esto en obstetricia era un reparo importante, ¿no? Cuando, para la definición de encajamiento, ¿no? La espina ciática, ¿no? Cuando un bebito está encajado. Y divide a dos, miren, dos fositas. Esto se va a llamar la escotadura ciática, lo pueden ver en la parte inferior, ciática mayor, y la escotadura ciática menor, donde por ahí van a pasar dos músculos. Por la escotadura ciática mayor pasa el músculo piriforme, y por la escotadura ciática menor pasa el músculo obturador interno. Por el mayor piriforme y por el menor el músculo obturador interno, ¿no? Muy bien. Un reparo importante en cirugía es esto, ¿no? La llamada espina ilíaca anterosuperior. Espina ilíaca anterosuperior, ¿no? De ahí para el punto de McBurney y etcétera, punto de Lanz, se utiliza la espina ilíaca anterosuperior, ¿no? Hasta el ombligo. Este es un punto de reparo importante. Abajo la espina ilíaca anteroinferior, que no tiene mucha importancia. La de arriba sí, reparo en cirugía, y se inserta un músculo llamado sartorio, ¿no? Que es el único músculo del muslo que es el que va a ir desde la parte lateral hacia la parte interna, el músculo sartorio, ¿ya? Y en la parte posterior las espinas ilíacas posteriores, también superior e inferior. Ya está. Esta es la parte, lo que hemos visto es la parte posterior, donde está el acetábulo, y la parte medial o anterior lo vamos a reconocer por esto de acá. Esta es la caría articular ¿de quién? De la articulación sacroiliaca, entre el sacro y el hueso ilíaco, ¿no? Sacroiliaca. Entonces ahí te acuerdas que cuando se inflama esta articulación sacroiliaca tenemos la espondilitis anquilosante. Acuérdate, la espondilitis anquilosante, la articulación que se compromete es la cadera, ¿no? Articulación sacroiliaca, es esta la que se compromete. Por eso nos da el test de Schober positivo, ¿no? Porque hay compromiso de la parte lumbosacra, ¿no? Está limitada el movimiento lumbosacro. Está la espina ciática y las dos escotaduras ciáticas, ¿no? Mayor, menor. Está la rama isquiopubiana. Esta es la rama isquiopubiana, ¿no? Entre pubis y isquio, rama isquiopubiana. Muy bien, ¿qué recordar entonces de los músculos acá? En la parte medial tenemos, miren, el hueso ilíaco, ¿no? Ahí está el hueso ilíaco, y un músculo que viene desde la columna hacia abajo es el psoas, ¿no? El psoas mayor es el que baja hasta el fémur. Por eso acá se forma un músculo, ¿no? El llamado iliosoas. Iliosoas. Entonces psoas viene desde arriba y luego el músculo ilíaco se juntan, y miren dónde se va a insertar, en
el trocánter menor del fémur. Trocánter menor. Porque en el trocánter mayor del fémur se va a insertar la mayoría de los músculos de la cadera. En el trocánter mayor se inserta el glúteo, los glúteos, ¿no? El glúteo medio y el glúteo menor. Los géminos, gémino superior, gémino inferior, los obturadores. Miren, todos los músculos se insertan en el glúteo mayor. Glúteo medio, glúteo menor, gémino superior, gémino inferior y obturadores. Y hasta ese es en el trocánter mayor. Y en el trocánter menor, ¿quién se inserta? El iliosoas. Eso te pueden preguntar. En el trocánter menor, el iliosoas, ¿no? Que viene de acá, del músculo ilíaco y el músculo psoas. ¿Qué estructura descansa acá? En el psoas. El riñón, ¿no? El riñón está recostado sobre el músculo psoas, ¿no? El riñón. Miren, ahí están los músculos de la parte posterior de la zona glútea, ¿no? Miren, glúteo menor, el glúteo medio lo tapa y el mayor todavía, este es el glúteo mayor, ¿no? Está tapando a todos el glúteo mayor. Luego viene el glúteo medio y luego está el glúteo menor. Luego están los géminos superiores, inferiores, el obturador, el piramidal o piriforme. Piramidal o piriforme. Miren, todos se insertan, los de la zona glútea, excepto el glúteo mayor. El glúteo mayor no se inserta en lo que viene a ser el trocánter, ¿no es cierto? Trocánter mayor, excepto el glúteo mayor, ¿no? El glúteo mayor no se inserta en la línea áspera el glúteo mayor. En cambio, en el trocánter mayor se inserta el glúteo medio, el glúteo menor, el piramidal, los génitos, los músculos que están viendo acá, ¿ya? Acuérdense esa disposición. De los nervios, acuérdense, el nervio más grande y más largo del cuerpo es el nervio ciático, ¿no es cierto? O sea, acá en la parte posterior tenemos al nervio ciático y en la parte anterior el nervio femoral. Entonces, parte anterior, nervio femoral, o también llamado crural, y en la parte posterior el nervio ciático, ¿no? El nervio ciático. Por eso cuando nos digan luxación anterior de cadera, se compromete el nervio femoral. Luxación posterior de cadera, nervio ciático, es el que se compromete, el nervio ciático, ¿no? Luxación anterior, nervio femoral, posterior, el nervio ciático. De las arterias, acuérdense, la arteria ilíaca interna común se divide en ilíaca externa, ilíaca interna. De la ilíaca interna también se llama arteria hipogástrica, ¿no? Y de la ilíaca externa viene por acá y luego ya se convierte la ilíaca externa en arteria femoral. Arteria femoral, ¿no? Entonces acá se forma un triángulo, ya lo vamos a ver, que es el llamado triángulo de Scarpa. Triángulo de Scarpa, ¿ya? Que lo va a formar, en este caso ya lo vamos a ver, el músculo sartorio, que es el que cruza el aductor largo y el ligamento inguinal, ¿no? Sartorio, el aductor largo y el ligamento inguinal, triángulo de Scarpa, donde pasa el van femoral. De adentro hacia afuera es el van, de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera es vena, arteria y nervio femoral. Ahí está el nervio femoral en la parte anterior, triángulo de Scarpa. Entonces, vena, arteria y nervio femoral. De adentro hacia afuera es el van femoral, que está acá, miren. Acá está. Este es el van femoral. Pasa por el triángulo de Scarpa. De dentro hacia afuera, vena, arteria y nervio. Ahí está el músculo sartorio, miren. Es el único que cruza. Sartorio. Luego tenemos acá el aductor, ¿no? Este es el aductor.
Entonces, el aductor largo, sartorio y ligamento inguinal, el aductor largo, sartorio y ligamento inguinal forman el van femoral, ¿ya? Que está atravesando el triángulo de Scarpa, ¿ya? Hay dos músculos que forman el piso del triángulo de Scarpa. Este músculo que pueden ver acá es el músculo pectíneo y el que está más acá es el músculo iliosoas, ¿no? El que se insertaba en el trocánter menor del fémur, iliosoas. Entonces, ¿quién delimita el triángulo de Scarpa? Sartorio, aductor largo y ligamento inguinal. Piso del triángulo de Scarpa, músculo pectíneo y músculo iliosoas. Contenido, el van femoral, de adentro hacia afuera, vena, arteria, nervio, ¿no? Acá está el hueso más largo del cuerpo, que viene a ser el fémur. Tenemos la cabeza del fémur y este es el cuello quirúrgico, ¿no? Ahí está el cuello quirúrgico, es la zona de fractura, ¿no? Del fémur, ¿no? Y el trocánter, ¿no es cierto? Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. En la parte anterior vemos la cabeza, el cuello, trocánter mayor, se deja ver mejor, donde se inserta la mayoría de los músculos, glúteo medio, glúteo menor. El glúteo mayor se inserta en la línea áspera. En cambio, el trocánter mayor es el glúteo medio, glúteo menor, géminos, obturadores, piramidal. Y acá se deja ver poquito, un cachito, es el trocánter menor, donde se inserta el músculo iliosoas, ¿no? Iliosoas. Acá está la línea áspera, donde se inserta el glúteo mayor, que luego se va a dividir, ¿no es cierto? Miren, la línea áspera en la parte posterior se divide para dar origen a la fosa poplitea. Fosa poplitea, ¿no? Y vamos a tener ahí los cóndilos, ¿no? Un cóndilo, en este caso lateral, y un cóndilo medial. Cóndilos laterales, mediales, ¿no? Muy importante, entre el cuello, miren el gráfico, cuello de fémur y el eje del cuerpo, ¿ya? Entre el eje del cuello y el eje del cuerpo se forma el ángulo del cuello del fémur, cuyo valor normal es entre 125 y 130 grados. El ángulo del cuello del fémur, entre 125 y 130 grados, entre el eje del cuello y el eje del cuerpo del fémur. Si este ángulo mide menos de 120 grados, se llama coxovara. Si este ángulo mide más de 135 grados, se llama coxovalga. Son las definiciones de la disposición anormal del eje del cuello, ¿no? El ángulo normal del cuello del fémur es entre 125 y 130. Coxavara cuando mide menos de 120 y coxavalga cuando mide más de 135. ¿Ya? Ese es el dato. Muy bien. El músculo más potente del muslo en la cara anterior es este, el cuádriceps femoral, el que hace la extensión, ¿no?, de la rodilla, de la pierna, el cuádriceps femoral. Cuádriceps porque tiene tres componentes, ¿no? El vasto interno o medial, vasto externo o lateral, ¿no? El músculo femoral o crural y el recto anterior. Son cuatro componentes. Ahí están los cuatro componentes del llamado cuádriceps femoral, ¿no? El cuádriceps femoral. Muy bien, entonces tiene esos cuatro componentes. ¿Dónde se inserta el cuádriceps femoral? Miren, en la rótula, ¿no? Abajo en el tendón rotuliano. Ahí termina el cuádriceps femoral, en el tendón rotuliano, ¿ya? Si nos vamos más profundos, este es en el plano superficial, entonces del muslo, en el plano superficial vamos a ver el cuádriceps femoral. En el plano profundo del muslo vamos a ver otros músculos, como por ejemplo los aductores. El aductor corto,
el aductor largo y el aductor mayor. Aductor corto, largo y mayor, ¿no? Acá se ha cortado el sartorio, ¿no? Se ha cortado al músculo sartorio, que es el que cruza. Por eso acuérdense, acá está el aductor. Miren, hay 3 tipos de aductores, ¿ah? Corto, largo y mayor, ¿no? Corto, largo y mayor. El que forma parte del triángulo de Scarpa es el aductor largo. Aductor largo. Con el sartorio se inserta en la espina ilíaca anterosuperior, ¿no? Sartorio, espina ilíaca anterosuperior y músculo o ligamento inguinal, ¿no? Ligamento inguinal, sartorio y aductor largo. Ahí está. Y el contenido, miren, el piso, músculo pectíneo, que es este de acá, y el iliosoas. Pectíneo, iliosoas. El piso del triángulo de Scarpa, ¿no? Muy bien, entonces acá pasaba el van femoral y luego el van femoral va a atravesar el canal de los aductores. ¿Cómo se llama el canal de los aductores? Canal de Hunter o conducto de Hunter. Es el canal de los aductores. Entonces el van femoral pasa por el triángulo de Scarpa y luego se mete al canal de los aductores, porque los aductores forman un conducto. Entonces pasa por ahí el van femoral, por el canal de los aductores o canal de Hunter, ¿no? Y luego por este yato de los aductores, miren este hueco, yato de los aductores, el van femoral se va a colocar hacia atrás, o sea, de lo que estaban yendo de la parte anterior, se van a ir hacia atrás. ¿Hacia dónde se van? Hacia la fosa poplitea. Hacia la fosa poplitea. Entonces el nervio femoral va a dar al origen ya ahí, en la fosa poplitea, al nervio tibial y al nervio peroneo profundo, ¿no? Porque ya se vuelven posteriores. Muy bien, esos son los músculos más importantes en el plano superior: cuádriceps, plano profundo, aductores. Y acá tenemos, esta es la parte, hemos visto la parte anterior, esta es la parte posterior del muslo. ¿Qué tenemos en la parte posterior del muslo? Tenemos el bíceps femoral. Por eso se llama bíceps braquial arriba, ¿no? No solo bíceps, es bíceps braquial y bíceps femoral. Abajo hay un bíceps femoral, porque hay una cabeza larga y una cabeza corta. El bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso, y lateral ya está. En la parte lateral, pero medial, el músculo gracilis, ¿no? El gracilis. Entonces, ¿quiénes forman la parte posterior del muslo? Estos 3, acuérdense. Bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso. Esos están en la parte posterior, ¿no? Bíceps, semitendinoso y semimembranoso, ¿no? El músculo sartorio, que era el que venía de atrás hacia adelante, ¿no es cierto? De lateral hacia medial, el sartorio con el gracilis se unen abajo y con el semitendinoso y forman la llamada pata de ganso. ¿Qué músculos producen la famosa pata de ganso? Pata de ganso lo forman el semitendinoso, gracilis y sartorio, ¿no? Pata de ganso, semitendinoso, gracilis y sartorio, ¿no? Y el nombre te lo está diciendo, pata T de semitendinoso, ganso G de gracilis, ganso S, sartorio, ¿no? Pata de ganso, semitendinoso, gracilis y sartorio. Forman la llamada pata de ganso. Ya está. Bien, ahora vamos a ver la parte de pierna, ¿no? Entonces acá hablaremos de la articulación a nivel de la rodilla, ¿no? La articulación a nivel de la rodilla se llama bicondilia.
porque hay dos cóndilos, ¿no? Bicondilia. Es una articulación bicondilia. Ya recuerden, hay un cóndilo lateral y un cóndilo medial. Este cóndilo lateral y cóndilo medial del fémur se va a articular con la tibia, ¿no? Con los llamados platillos o mesetas tibiales. Y justamente en la articulación de la rodilla vamos a ver unas estructuras llamados meniscos, ¿no? Un menisco lateral para el cóndilo lateral y un menisco medial o menisco interno para el cóndilo medial. ¿Ya? Por ahí que les pregunten la forma, la mnemotecnia es ICO, ¿no? El menisco interno tiene forma de C, por lo tanto el menisco externo tiene forma de O. El menisco interno, como pueden ver, es incompleto, tiene forma de C. ¿Por qué? Porque el platillo medial de la tibia es grande. Entonces, como el platillo medial es grande, no completa el menisco, tiene forma de C. En cambio, el menisco externo o lateral sí completa, tiene forma de O, el menisco externo. ¿Y por qué? Porque el platillo lateral es más pequeño, por eso completa el menisco, ¿no? Y tenemos en la parte interna, así como hay los meniscos, ya saben que el interno tiene forma de C y el externo forma de O, tenemos los ligamentos cruzados. El ligamento cruzado anterior, que como pueden ver, va al menisco interno, y el menisco cruzado posterior, que como pueden ver, va hacia el menisco externo. Por eso la mnemotecnia es AEPI. El ligamento cruzado anterior, ¿ya? El ligamento cruzado anterior va hacia el cóndilo lateral, ¿no? Va del menisco interno al cóndilo lateral o externo, ¿ya? Y el ligamento cruzado posterior va al cóndilo interno o medial. Esto es con respecto a los cóndilos. Entonces el cruzado anterior va al cóndilo externo o lateral y el ligamento cruzado posterior va al cóndilo interno, ¿no? O medial. Ahí está la figura. Es con respecto a los cóndilos, ¿no? Muy bien. Entonces, eso en la articulación de la rodilla. ¿Quién protege por delante a la rodilla de un trauma directo? Este hueso sesamoideo llamado rótula. La rótula es un hueso sesamoideo porque no se articula con otros huesos. Evita un trauma directo, de traumatismos directos a nivel de la rodilla. Muy bien, y los dos huesos en la pierna, el más delgadito y lateral es el peroné, y el medial y más grueso es la tibia, ¿no? El hueso peroné, tibia. Nuevamente, así como en cúbito radio, en tibia peroné también hay una membrana interósea, ¿no? Que es una sindesmosis, membrana interósea o sindesmosis, ¿no? Muy bien. Acá también podemos ver la cabeza del peroné donde se inserta el bíceps femoral. El bíceps femoral se inserta en la cabeza del peroné. Hacia arriba, ¿no? Y hacia abajo se va a insertar el peroné largo y el peroné corto, el peroné mayor o el peroné menor, los músculos, ¿no? Que vamos a ver, el peroné lateral largo y el peroné lateral corto. Se insertan en la cabeza del peroné, ¿no? Acá están los platillos tibiales, ¿no? Medial y lateral. Platillos mediales, lateral y medial. Y en la parte interna, acá en la parte interna, por eso son los rotadores internos de la tibia. ¿Quiénes son los rotadores internos de la tibia? Los pata de ganso. Pata de ganso, ¿no? Pata de ganso. Son los rotadores internos, ¿no? Que habíamos dicho terminan en la parte interna de la tibia. Entonces, ¿quién está? Sartorio, ¿no? Que es el que viene de la parte lateral hacia la parte interna. El que cruza. Sartorio, pata de ganso.
el músculo gracilis, también llamado recto interno del músculo, ¿ya? Gracilis o recto interno, es lo mismo. Y el semitendinoso. Son los tres músculos, ¿ya? Que se encuentran acá, ¿no? El sartorio, el gracilis al medio y de atrás viene el semitendinoso. Son los famosos pata de ganso, que son los rotadores internos, ¿ya? De lo que viene a ser la tibia. En la parte externa de la tibia hay un tubérculo que se llama el tubérculo de Jerdí, donde se inserta el tensor de la fascia lata hacia la parte externa, tensor de la fascia lata, ¿no? En el tubérculo de Jerdí, que está en la parte lateral. Muy bien, y en la parte inferior vamos a ver, miren esta forma de C que adopta a nivel del tobillo, se llama la garganta o mortaja, peroné a peroné, ¿no es cierto?, con la tibia, forman la garganta o mortaja del tobillo, ¿no? Que tiene forma de C, que se va a articular ¿con quién? Con el astrágalo de los huesos del tarso, ¿no? El astrágalo, formando la articulación del tobillo, que ya vamos a ver. El peroné termina en el maleolo lateral y la tibia termina en el maleolo medial. Entonces, tenemos los maleolos, ¿no? Y estos van a formar la mortaja o garganta, peroné tibial, que se va a articular con el astrágalo, ¿ya? Es en la parte anterior. En la parte posterior también podemos ver lo mismo, la cabeza del peroné, los platillos tibiales, la membrana interósea, ¿no es cierto? Y los maleolos en la parte distal, ¿no? Los músculos de la pierna se dividen en estos planos, plano anterior, plano externo y plano posterior, ¿no? Plano anterior son los extensores, acá es diferente al del brazo, ¿eh? Si se acuerdan, en la parte anterior del brazo estaban los flexores y pronadores, y en la parte posterior los extensores y supinadores. Acá es al revés, en la pierna es al revés, porque en el plano anterior voy a encontrar a los extensores, extensor propio del dedo hueso, común de los dedos. En el plano externo, peroné lateral largo, peroné lateral corto, y en el plano posterior, miren, los flexores. Flexor común de los dedos, tibial posterior, flexor propio del primer pulgar y hacia arriba el popliteo, ¿no? Nivel de la fosa poplitea. Entonces miren la disposición. En la parte anterior está el extensor y en la parte posterior los flexores. Por eso en la parte posterior el que da inervación es el nervio tibial. Tibial. También llamado ciático popliteo interno. También es el otro nombre del nervio tibial. En cambio, en la parte anterior, el que da inervación es el nervio peroneo profundo. Peroneo profundo, ¿ya? El nervio peroneo profundo es el que gobierna la parte anterior y el nervio tibial la parte posterior, ¿no? Muy bien, entonces eso en la parte de la pierna, ¿no? Y en el plano, esto de acá, esta descripción de estos músculos, el plano posterior, hemos dicho, esto de acá es el plano profundo, y hay un plano superficial. Y ahí está en el plano superficial de la parte posterior, te tienes que acordar del tríceps sural. ¿Quién forma el tríceps sural? Acá están los dos musculitos, ¿no? Los gemelos, también llamados gastronemios, ¿bien? Porque son dos gemelos, ¿no? Se llaman los músculos de la pantorrilla. Gemelos más sóleo. Ahí está. Gemelos, que son dos, más el sóleo, que es uno, forman el tríceps sural, que terminan ¿dónde? En el tendón de Aquiles. ¿Quién se inserta en el tendón de Aquiles? El tríceps sural, gastronemio y sóleo, ¿ya? Muy bien.
¿Qué movimiento participan? La dorsiflexión del pie. Levantan el talón. Acuérdense, levantan el talón. ¿Ya? Y son la bomba venosa, ¿no? Recuérdense que estos músculos de la pantorrilla, cuando se contraen, van a comprimir a la vena safena. Y de esa manera refuerzan el retorno venoso de la sangre. Es una persona que tiene varices, es porque tiene muy relajado estos músculos. Para evitar las varices hay que contraer los músculos de la pantorrilla. Por eso hay que caminar, hay que cambiar de posición. Porque al caminar o cambiar de posición contraemos al tríceps sural y con ello favorecemos el retorno venoso, ¿no? Muy bien, en el plano entonces superficial de la parte posterior está el tríceps, ¿no? Gemelos con sóleo que terminan en el tendón de Aquiles. En el plano profundo es este, ¿no? Popliteo arriba, está popliteo, la parte posterior, esta es parte posterior, y el flexor común de los dedos, tibial posterior y flexor propio del primer dedo, ¿no? Del pie. Flexor común, tibial posterior y flexor común, flexor propio del primer dedo, ¿no? Este es plano posterior, plano profundo. Y este es el plano superficial, ¿no? Miren, ahí están los gemelos o gastronemios y por detrás el sóleo. Y terminan en el tendón de Aquiles. Este es plano superficial. Entonces, plano superficial, tríceps sural, y plano profundo, popliteo, flexor común, tibial posterior, flexión propio del primer dedo. Miren cómo se reúnen estos tres últimos músculos, ¿no? Flexor común, flexor propio del primer dedo y tibial posterior, y pasan por detrás del malleolo medial. A eso se llama canal del tarso. ¿Qué es el canal del tarso? Es por detrás del malleolo medial. Y cuando me pregunten qué tendones, de qué músculo pasan por el canal del tarso, ahí está, flexor común, tibial posterior y flexor propio del primer dedo. Estos son los que pasan por el canal del tarso. ¿Junto con qué nervio? Tibial. El nervio tibial posterior, porque está en la parte posterior, ¿no? Tibial posterior. Entonces cuando me dicen, ¿quién se comprime en el túnel del carpo? Nervio mediano. Y en el túnel del tarso, el nervio tibial posterior. En el túnel del tarso, nervio tibial posterior. Miren, acá estábamos, teníamos los vasos femorales. Miren, acá está la arteria femoral, que cuando pasa por el hiato de los aductores, ya no se va a llamar femoral, sino como se va para la parte posterior, se va a llamar arteria poplitea, ¿no? Y la arteria poplitea, como ven, va a dar varias ramas, ¿no? La arteria poplitea, que al final van a terminar en la arteria tibial anterior, arteria tibial posterior, ¿no? Arteria tibial anterior, arteria tibial posterior, ¿ya? Y acá está la arteria poplitea, que es la continuación de la arteria femoral, que se va hacia atrás cuando pasa el hiato de los aductores. Por eso una luxación de rodilla puede comprometer la arteria poplitea. Una luxación de rodilla puede comprometer la arteria poplitea. Y en el pie, importante que recuerden el tobillo, ¿no es cierto? El tobillo que se va a articular, como pueden ver por acá, entre la tróclea del astrágalo, el astrágalo tiene una tróclea, ¿ya? Y se va a insertar con la mortaja o garganta, ¿no? Tibia peronea. Entonces, ¿quién conforma la articulación del tobillo? El malleolo lateral del peroné, ¿no es cierto? Que viene por acá, luego acá viene el malleolo medial de la tibia. Esa es la famosa garganta o mortaja, ¿no? Tibia peroneal. Y acá se inserta la tróclea del astrágalo. Tróclea del astrágalo.
¿Ya? Por eso cuando me pregunten el tobillo, ¿qué articulación tiene? Tróclea o ganglimoide, igual que en el codo, tróclea o ganglimoide. Se articula el astrágalo con el malleolo lateral, el malleolo medial o garganta tibio-peroneal. ¿Ya? En la Primera Guerra Mundial se presentaba frecuentemente fracturas del astrágalo, ¿no? Por eso le llamaron fractura del aviador, fractura del aviador, fractura del astrágalo. Pero actualmente la fractura más frecuente es del calcáneo, el que forma el talón, calcáneo. Esa es la fractura del paracaidista, fractura del calcáneo, fractura del paracaidista. Ese es el más frecuente a nivel del tarso. Igual que en la mano, el carpo tiene dos filas, el tarso también tiene dos filas. La primera fila proximal, la segunda fila distal. Pero acá sí están de manera diferente. Son solo 7 huesos en el tarso. En el carpo eran 8, 4, 4. Acá sí es irregular, porque en la primera fila hay 2 y en la segunda fila hay 5 huesos. Total 7. ¿Cuáles son la primera fila del hueso del tarso? Solo 2. Astrágalo, que forma parte del tobillo, y calcáneo, que forma parte del talón. Astrágalo, tobillo, calcáneo, talón. Esa es la primera fila del tarso o fila proximal. ¿Y quién es la segunda fila? Escafoides, también llamado navicular, y cuboides, y las cuñas, primera, segunda y tercera cuña. Primera, segunda y tercera cuña. Escafoides y cuboides. Total 5 huesos en la segunda fila. ¿Ya? Entonces en la segunda fila del tarso está escafoides, también llamado navicular, cuboides y las cuñas. Y en la primera fila o proximal, entonces está astrágalo y calcáneo. De tal manera que cuando yo lo veo al pie, ¿no es cierto? Lo veo de esta manera. Miren. Entonces, de manera ya gráfica podemos dividir al pie. Entonces esta es la primera fila del tarso, ¿no? Entonces acá está astrágalo y está calcáneo. Segunda fila del tarso, entonces acá están las cuñas, 3 cuñas, y luego acá está escafoides y cuboides. Escafoide, cuboide y las cuñas, primera, segunda y tercera cuña. Y luego acá ya vienen, ¿no es cierto?, los huesos metatarsianos. Estos son los huesos del tarso. Metatarsianos, y luego terminamos en las falanges. Así está dividido el pie. Entonces acá vemos una articulación entre astrágalo, calcáneo y escafoide y cuboide. Entonces es la articulación. Miren quién se articula con quién, ¿ah? Vocal, vocal, consonante, consonante. Astrágalo con escafoides. Astrágalo con escafoides en la parte medial, y en la parte lateral calcáneo con cuboides. Calcáneo con cuboides en la parte lateral. Entonces esta articulación astrágalo, escafoidea, calcáneo, cuboidea se llama articulación o línea de Chopard. Línea de Chopard. La línea de Chopard contiene 2 articulaciones, astrágalo, escafoidea y calcáneo, cuboidea. Y esta de acá, que es la articulación entre la segunda fila del tarso y el metatarso, o sea, articulación tarso-metatarsiana. Tarsio-metatarsiana se llama Lisfranc. Articulación del Lisfranc o línea de Lisfranc, que es la línea que contiene la articulación tarso-metatarsiana. Va a dividir al pie, como están viendo, en 3 porciones. En 3 porciones. El antepié, el medio pie y el retropié. Entonces, de esa manera se divide el pie.
por esas dos líneas. Lisfranc, que es tarso-metatarso, y Chopard, que es la primera fila con la segunda fila del tarso. ¿Da? Chopard y Lisfranc. Muy bien. Lisfranc es una articulación artrodia, pregunta de examen, ¿eh? Artrodio plana. Entre el tarso y el metatarso, que es la articulación de Lisfranc, es artrodia o plana, ¿ya? Artrodia o plana. En cambio acá, ¿qué articulación? Miren, ¿ah? Entre astrágalo y escafoides. Mira, miren, el astrágalo tiene una cabeza. Y miren el escafoides. Como el astrágalo tiene una cabeza, ¿qué articulación será entre astrágalo y escafoides? Enartrosis, porque tiene una cabeza. Enartrosis, ¿no? Por si acaso. Muy bien, y por detrás del maleolo medial, este es el maleolo medial, porque es de la tibia, se llamaba el canal del tarso. Canal del tarso. Por detrás del maleolo medial. Este es el maleolo medial, canal del tarso. ¿Qué tendones pasan? La mnemotecnia es flecotifle. Flexor común de los dedos, tibial posterior y flexor propio del primer dedo, ¿no? Del primer dedo del pie. Flecotifle, flexor común, tibial posterior y flexor propio del primer dedo. ¿Y qué nervio pasa? El nervio tibial posterior en el canal del tarso. Y por el maleolo lateral, ¿quién está pasando? Los tendones de los peronés, del peroné largo y del peroné corto. Peroné largo y peroné corto pasan por detrás del maleolo lateral, ¿no? Por detrás del maleolo lateral. Muy bien. Entonces ya hemos dicho Chopard, Lisfranc, luego lo mismo, ¿no? Falanges proximales, medias, distales, ¿no? Etcétera. Los 3 puntos de apoyo en el pie. La primera cabeza metatarsiana, la quinta cabeza metatarsiana y hacia atrás el calcáneo. Son los 3 puntos de apoyo más característicos. Primer punto de apoyo, la cabeza del primer metatarsiano. Segundo, la cabeza del quinto metatarsiano y hacia atrás el calcáneo, ¿no? El calcáneo que forma el talón, ¿no? Músculos del pie son estos de acá, músculos, son varios, como pueden ver, se clasifica, sobre todo en la parte dorsal hay un músculo nomás, el músculo pedio en la parte dorsal. En la parte de la planta del pie es donde vamos a ver 3 celdas, ¿no? Celda interna, celda media y celda externa. Entonces, como te das cuenta, los músculos predominan en la región plantar del pie, ¿no? Miren, lumbricales, interóseos, etc. Acá lo que te debes recordar es que los músculos y la sensibilidad de la planta del pie está a cargo del nervio tibial posterior. Este es el nervio que va a ir hacia la parte posterior de la pierna y la parte plantar del pie, ¿no? Entonces, la parte de la planta del pie y la parte posterior de la pierna, su inervación, tanto motora como sensitiva, está a cargo del nervio tibial posterior que pasa por el canal del tarso. Pasa por el canal del tarso, ¿no? Miren, ahí está la localización. No tiene, digamos, alguna ayuda de escribirlo para el examen. Son varios, ¿no? Pero lo que tienen que acordarse es que están gobernados por el nervio tibial posterior. Y los esguinces que más frecuentemente se presentan es en el tobillo. Esguince es alteración del ligamentos, ¿no es cierto? Extensión de los ligamentos. Entonces, los ligamentos que más se lesionan por esguince son los ligamentos del tobillo.
¿no? En la parte medial tenemos los ligamentos deltoideos, pero los que más se lesiona en la parte lateral son estos de acá, ¿no? El peroné astragalino anterior, el peroné astragalino posterior, el peroné calcáneo o el tibio peroneal posterior. Miren, son 4 ligamentos que están en la parte posterior, en la parte lateral, perdón, del tobillo, ¿no? Y son los que más se lesionan, ¿ya? En los llamados esguince, peroné astragalino anterior posterior, peroné calcáneo y tibio peroneal posterior.